2 semanas jugamos un torneo en Holanda que forma parte del circuito mundial del World Curling Tour y en ese torneo conseguimos la victoria y así me convertí en la primera española en conseguir una victoria en el circuito mundial de curling. Así que fue bastante importante. Gonçal estaba convocado en Finlandia por la selección para jugar el Campeonato del Mundo Junior, entonces en un principio teníamos pensado jugar ese torneo juntos, pero no pudo ser, pero decidimos que para preparar el Campeonato de España de la mejor forma posible, pues sí que nos convenía ir y aunque fuese con el entrenador, pues aprovechar pues para trabajar en la técnica y trabajar muchas cosas, pero bueno, no solo trabajamos en la técnica, sino que al final ganamos. Fue justo una semana antes de jugar el Campeonato de España, que fue este fin de semana pasado en Jaca. Fuimos con los ánimos muy arriba después de haber ganado el circuito mundial, entonces pues jugamos muy bien, Gonçal y yo, y sabíamos que era importante de cara a clasificarnos para el mundial, ¿no? Porque si ganábamos pues conseguíamos esa plaza tan ansiada del mundial en abril. Así que bueno, el balance evidentemente es muy bueno, ganamos todos los partidos, en la fase de grupos nos clasificamos primeros, entonces los rivales en cuartos de final pues fueron un poco más débiles al tener esa ventaja de primero de grupo y después la final, pues como el año pasado, se repitió contra el Churiberri, el equipo de Donosti, y nos fue muy bien, jugamos un partido muy bueno y campeones y al mundial. Yo creo que es importante el seguir manteniendo las diferencias con los demás equipos. Somos el equipo que ha ganado los últimos 4 años y al fin y al cabo eso lo hemos demostrado en el hielo y de cara al mundial también nos da más confianza de saber que somos un equipo que todos los años va y la experiencia sigue sumando y poder ganar a rivales que igual sobre el papel pues son más complicados, pero solo por esa experiencia pues tenemos un punto extra en el partido. El campeón de España normalmente representa al país en el mundial correspondiente del año, que va a ser en abril, del 20 al 29 de abril, en Suecia. Y bueno, tenemos un grupo bastante complicado porque son países que tienen mucha tradición de curling, pero bueno, creemos que con la experiencia y los entrenamientos que hemos hecho los últimos 2 años, pues podemos estar peleando con ellos. Las parejas han crecido muchísimo, sobre todo en el País Vasco, el podio va a vuelta a ser entero vasco, las parejas cada año son más competitivas, es más difícil ganar y está todo entre nosotros y bueno, eso también es una alegría el que aquí el curling sea muy importante para tantas familias, tantos equipos y que estemos ahí siempre dándolo todo en los campeonatos de España.